Este podcast va finísimo. Un podcast sobre Airsoft presentado por Fear Team, edición especial Movente. Bienvenidos a Este podcast va finísimo, el podcast desarrollado por la Asociación FIAR de Valladolid en favor de Patcher Brothers y Movember. Bienvenidos a este segundo episodio, donde vamos a compartir un ratito de charla y distensión con otro de los grandes benefactores, por así decirlo de aquella manera, de la comunidad de Airsoft desde hace unos cuantos añitos. Él es Hugo. Buenas tardes, Hugo. Buenos días, buenas noches, depende de cuando escuches esto. Buenas noches. Y también tengo conmigo hoy, en vez de a Kubi, tenemos al vicepresidente de la asociación, John. Buenas noches, caballeros. Y tenemos también a Mina. Buenas noches, Mina. Hola, buenas noches. Este que os habla es, como en el episodio anterior, Azal, presidente de la asociación FIAR, y hoy vamos a hablar con Hugo de Airsoft para Parguelas y que nos cuente un poquito cositas de tantos años que lleva en el hobby para compartir su experiencia, sus conocimientos y disfrutar una tarde o un ratito entretenido con él. Empezamos con la charla, si os parece, chicos. Perfecto. Bueno, Hugo, para aquellos que aún no te conozcan, cuéntanos un poquitín. ¿Qué es lo que haces en Airsoft para Parguelas? ¿Cuánto tiempo llevas? Y todas esas cositas de rigor. Bueno, la verdad es que yo empecé jugando gracias a unos chicos de aquí de Cantabria, pero buscando como todo el mundo, yo creo que al principio en Google, ¿sabes? Que pones el nombre de tu localidad, seguido de la palabra Airsoft y lo que te salga, ¿no? Y empecé con unos chicos de aquí, que ellos ya llevaban muchos años en el País Vasco jugando, porque aquí en Cantabria, aquí quiero decir Cantabria, ¿vale? Aquí no había prácticamente nada y se tenían que desplazar para ello. Yo empecé hace 13 años, tampoco empecé hace... Yo conozco gente que lleva muchísimo más, y mis mejores amigos y los que me introdujeron en esto llevan bastante más. Son de la época en que las réplicas te las montabas como maquetas y eran prácticamente pues lo que ahora conoceríamos por pajilleras. Lo que ocurre es que eran de marca y eran japonesas. Y yo empecé bastante, pero en justicia pues siempre empecé al mismo nivel, porque haciendo referencia al tema de la creación de Airsoft para Parguelas, o bueno, para el que no lo sepa, pues es un blog, y no es más que un blog para poner un poco sobre la mesa esas cosas incómodas o esas cuestiones incómodas o gente incómoda que había en este hobby, que hace años, al ser poca gente, lucían más o nos parecían más excéntricos o más importantes las cosas que hacían ciertas personas, más irregulares o menos irregulares, pero que ha llegado a un punto en el que, como hay tantísima gente jugando, tantísima, o sea, yo creo que la cifra más optimista cuando yo empecé hace 13 años era entre 10, 15, 20.000 personas, y ahora hay federaciones por ahí y diputaciones que hablan de cientos de miles de jugadores en España. Y entonces, al haber tantísima gente, pues la función que cumplía Airsoft para Parguelas en inicio, que era poner sobre la mesa personajes excéntricos o problemas concretos que había en el Airsoft, ahora son tan frecuentes que se ha quedado un poco corto el blog y digamos que reconvertirse un poquito, ¿no? Y hacer las cosas un poco diferentes. Pero en principio es eso, es poner un poco en evidencia malas praxis o situaciones que, bueno, de hecho el nombre lo dice, ¿no? Eso para Parguelas, lejos de lo que se suele decir por ahí, por los Parguelas del Eclipse y estas cosas, ¿no? De el tomate y el otro, es un poco simplemente en el contexto de ser un poco un pringao en el Airsoft, ¿no? Digamos que todos en algún momento hemos sido un Parguela, un pringao, nos han timado, nos han engañado, hemos tenido un conflicto en una asociación, hemos ido a un campo que ha pasado no sé qué, y pienso que es un poco, aunque luego se puede insultar como o sea, se puede utilizar como un insulto, pero realmente yo pienso que somos todos un poco pringadetes y a todos nos la han metido doblada en algún momento en el hobby. Y en un principio, pues como yo las pasé
dicho así llanamente, bastante mal. Canutas, digámoslo así, ¿no? Sí, porque gastas dinero, no conoces a la gente, no sabes un poco el ambiente, era muy diferente al de ahora además, y te estrellas varias veces, chocas, ¿no? Tu forma de ser pues choca muchas veces con la gente y según te vas acomodando, pues al final intentas ahorrarle esos problemas a mucha gente, ¿no? El gastar el dinero a lo tonto, el sufrir problemas dentro de las asociaciones que tú ya has pasado o que conoces o que has investigado, y luego temas legales, que eso para parguelas, pues sí, puedes hacer parodia, crítica, reírte, escarnio de algo, pero en el fondo siempre hay un tema legal o un trasfondo legal dentro del hobby, que es lo que realmente a mí me preocupa o me interesa. Yo que ya sabes que te conozco y que hablamos desde hace muchísimos años, porque a lo mejor tú llevas 13, yo ya llevo casi 8, que ya Terita también tiene la que ha llovido, pero yo me acuerdo que cuando eso para parguelas, yo siempre para mí ha sido, y hablo a nivel personal, es mi opinión y subjetiva completamente, pero le ha pasado como al periodismo. Y fíjate que voy a decir la burrada y vas a decir, joder, qué pasada. No, es muy sencillo. A medida que el mundo se ha hecho mucho más rápido, que la noticia se movía a golpe de red social, que ahora todo tenía que caber en un tuit, que todo tenía que ser súper ágil porque la noticia estaba por cualquier lado y cualquier persona tenía un móvil y lo tuiteaba antes que un medio y demás. Es lo que tú decías que le ha pasado al blog, que el blog se ha quedado pequeño y ya tienes que irte a las redes sociales que son más inmediatas, más rápidas, menos exhaustivas y tal, para lo bueno y para lo malo. Pero es que ha sido además muy paralelo a lo que ha pasado con los medios de comunicación. Y yo creo que te ha pasado un poco lo mismo por ahí. No sé si tú lo ves igual o es solo percepción mía. Sí, en un principio estaban los foros se quedaron cortos, surgieron los blogs porque se necesitaban voces independientes a los foros, porque los foros con sus administraciones, patrocinios y cosas estaban como muy constreñidos y controlados y a veces manipulados, que ha sido otro problema que ha sucedido pues, de manera bastante frecuente. Pues se quedaron cortos los foros, aparecieron más los blogs, sobre todo los blogs de Airsoft. Los foros no se supieron adaptar al fenómeno de YouTube, al fenómeno de Facebook, a la inmediatez, no se supieron adaptar. Los blogs sí que se adaptaban bastante porque atraían mucho tráfico, pero en el fondo no tienen ya cabida. A ver, tienen cabida como una fuente elaborada de información sobre un tema concreto. Pero es que ahora la gente ya no demanda eso. Ahora la gente en general y la sociedad en general, todo el mundo opina y surge una noticia, la que fuere, cualquier hecho dentro del hobby, y en 24 horas te encuentras 500 opiniones distintas. Y nadie espera a que alguien con un poco de conocimiento, idea o investigando un poquitín, pues elabore una respuesta para luego verla. No, aquí cada uno siente que su opinión, por putre que sea, desinformada que sea o subjetiva que sea, vale tanto más que cualquier respuesta elaborada. Y entonces, en ese sentido, los blogs han empezado a morir bastante. Y con el fenómeno influencer, youtuber y demás, pues cualquiera se erige por el medio que sea, bien sea patrocinios, enseñando cacha por ahí, pues cualquiera se erige un poco y gana seguidores y tal. Y digamos que resta valor a las opiniones que sí eran elaboradas, ¿no? Yo hacía artículos que me llevaban pues una semana y recopilando fotos, legislación, investigando quién eran las personas, cómo actuaban, o sea, elaborando una serie de cosas, pero ahora la gente ve una foto y ya está, ¿sabes? Y salen 500 comentarios. Y entonces, pues, digamos que todo ese trabajo que había cada vez requería un esfuerzo mayor y veías que la gente seguía chocando, que es una cosa que pasa ahora, ¿no? Cíclicamente te encuentras las mismas preguntas, los mismos problemas, los mismos conflictos y los mismos engaños, por desgracia, en la gente que empieza. Sí, eso es también un poco el objetivo de este podcast. Es decir, nosotros el objetivo que perseguimos es que la gente un poco, hacerle esa criba inicial de gente que aunque tenga su opinión y su criterio, sí que tiene una base formada y colabora con la comunidad y al menos las cosas que dice, en el fondo, pues tiene razón. Te podrán gustar más o menos sus formas o su forma de publicarlo, ser más irónico, menos irónico, más ácido, menos ácido, más chistoso, menos chistoso, pero bueno, intentamos traer gente pues que lleve años colaborando y aportando cosas positivas al hobby,
que aunque no sea, es decir, que aunque vaya más allá del humor, ¿vale? Pero que en el fondo siga habiendo detrás una base sólida que realmente se esté hablando. Es decir, joder, todavía hay gente que sigue catalogando las ALDs como... Y ahí tengo que hacer una matización. Cuando decimos réplicas, porque ya somos perros viejos, y ya lo dije en el episodio pasado, lo vuelvo a repetir en este, que voy a tener que decirlo en todos, cuando yo digo réplica me refiero a ALD, es decir, arma de cuarta categoría, porque son legalmente armas. Lo que pasa es que tenemos tanta historia que ya, pues que nos acostumbramos a decir réplica en su momento cuando todavía no eran armas legalmente, y la legislación ha avanzado en ese aspecto y nos hemos quedado con la forma de hablar. Pero sí, hay gente todavía que sigue diciendo que son juguetes, y lo que intentamos un poco es que la gente que empieza un poco, sea novato, sea veterano, sea tal, encuentre algún contenido que sea interesante para él. Ya sea una opinión, una charla, información, y es un poco lo que yo creo que pasó con esos paraparguelas, y al menos es mi opinión, que detrás del humor, detrás de todo eso, es lo que decías, te tirabas una hora hablando, y cuando decías algo sobre en base a legalidad, pues te habías informado bastante sobre la legalidad que había en ese momento vigente. Y sí que es cierto que a lo mejor ahora algunas cosas se han quedado un poco obsoletas, porque es cierto que la legislación ha avanzado un poco, pero realmente en el fondo siguen teniendo una gran base inicial sólida para cualquiera que esté empezando, y como tú bien dices, pues quiere hacer las cosas bien y no ser un parguela, porque como todos somos parguelas en algún momento u otro, o bien por acción o bien por omisión de información, que muchas veces somos parguelas sin darnos cuenta, porque a todo el mundo le pueden engañar y puedes seguir a alguien que se piensa que sabe, y luego, porque no tienes ni idea, entonces cualquier cosa que digas te va a sonar bien, mientras suene con lógica, ¿no? Sí, hombre, en el hobby, por desgracia, pues eso, la ausencia total de referentes institucionales o entes o llámalo X, porque había un espacio que se intentó ocupar con las federaciones, pero las federaciones, que es otra de las cosas perdón, contra las que yo más he intentado luchar sobre el oscurantismo que tenían, las federaciones intentaron ocupar un espacio. Yo fui partidario durante muchos años de ello, e incluso ayudé a varias, sobre todo regionales. Fui partidario de ello, lo empujé todo lo que pude, intenté, pero llega un momento en que ese espacio que ocupaban era tóxico totalmente, porque se creó una especie de estructura piramidal en la que tú tenías que llevarte bien con este club porque era el que decidía quién entraba, quién no entraba. Y entonces ya la criba inicial que se hacía de quién accedía y quién no accedía al hobby era todavía más subjetiva y variopinta. Y al final entras en una especie de bucle en el que, dependiendo exclusivamente de la persona con la que tú topes al inicio del hobby, pues luego eso condiciona todas tus conductas, todo lo que haces en un futuro, sobre todo en los temas legales. Porque si tú cuando empiezas a jugar con las personas que no se plantean si el sitio en el que juegan es legal, si hay permisos o no hay permisos, y te hablo por mi experiencia personal. Yo cuando empecé a mí se me dijo que había permisos, y cuando yo fui a por ellos me enteré que no, pero después de 3 años de estar jugando ahí. Y entonces te quedas un poco con cara como de, o sea, todas estas personas en las que yo he estado confiando, pero a ojos cerrados, o sea, todo era novedad, porque sabían más que tú de réplicas, de radios, de equipaciones, incluso de militaria, por hobbies o lo que fuere. Y claro, todo eso genera una confianza que a día de hoy, pues ni hay clubes de referencia, ni hay personas de referencia. Lo que hay es influencers, YouTube, no sé qué, y bueno, y venden motos varios por todos sitios. Pero nadie, y eso es algo que es una frustración que yo tengo, nadie ha sido, pienso, tan beligerante como yo o como algunas personas como yo, que tú antes has nombrado a alguno, nadie ha sido tan beligerante con el tema legal. Y entonces es algo que se queda siempre en el aire y vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir. Hay gente que no conoce ni la orden ministerial, que medio solucionó el problema en el año 2013, pero hay gente que no sabe por qué existe esa orden ministerial, ni sabe que esa se recurrió y estuvo suspendida durante 2 años, ni sabe que luego el Supremo la ratificó y por eso tiene toda plena vigencia a día de hoy y todos nos regimos por ella, y que en el Supremo se explicó cómo funcionaba todo, porque es que a mí me hace mucha gracia porque y forma parte del lema que tenían eso para parguelas, ¿no? Que ponía, no son juguetes, no es deporte y no es alegal, ¿no? Yo ponía eso siempre
de coletilla. Y a mí me hace mucha gracia porque a día de hoy todavía te encuentras gente que te dice que solo se pueden transportar 2 o que las tienes que llevar desarmadas o que no las puedes sacar del municipio. O sea, toda una serie de cosas que dices, pero por favor, que es que llevamos 7 años, ya va para 8 con la orden ministerial. Y que hay un Supremo, o sea, el Tribunal Supremo, que es que no estamos hablando de tu primo, el guardia civil de un pueblo en medio de Cuenca, ¿sabes? Que estamos hablando del Tribunal Supremo, que es que más allá de eso no hay nada. Sí, yo tengo que decir que, bueno, yo empecé en esto del Airsoft en el año 2011, más o menos, 2011-2012, cuando a las ALDs o réplicas, como dice Azar, nosotros las conocíamos por cacharras, por lo menos en la zona de Vizcaya y demás, se las conocía como cacharras. Y es un poquito cierto lo que está diciendo Hugo. Yo he de reconocer que yo cuando aquello no tenía las réplicas registradas, las ALDs, vaya. De hecho, es más, o sea, yo reconozco que hasta hace relativamente poco no he registrado a mi nombre ALDs, motivos varios. Y es un poco lo que dice. Nosotros íbamos a jugar por donde el gasolino, no sé si le sonará a Hugo. Sí. La zona de Vizcaya y demás. Y bueno, en algún otro sitio también, que son, pues, la mayoría sean propiedades privadas y demás, que supuestamente tenían sus permisos y sus cosas. Qué sorpresa te llevas el día que preguntas para ver o para saber cómo funcionan los permisos y tal, y la verdad es que ni hay permisos, ni ninguna garantía, ni nada. Que allí estás en plan de, pues, si te pasa algo, te vas a quedar ahí abandonado en medio del bosque, ¿sabes? Porque no hay nadie que se pueda hacer cargo de absolutamente nada. No hay permisos, no hay nada. Y se criminalizaba, a la gente cuando se Sí. A día de hoy, no tanto, pero en su momento tú ibas a jugar a un sitio con gente que no conocías, aunque fueses con una sonrisa de oreja a oreja y ayudando, oye, ¿qué tal? No sé qué, y decías, oye, pero vosotros, ¿cómo tenéis esto? ¿Permiso de la junta vecinal, del ayuntamiento, de un particular? ¿Habéis hablado con la comandancia? Y igual no terminabas la frase. Y te decían, bueno, ¿a ti qué te importa? O, ¿sabes? O, ¿quién eres tú para pedir nada? Y cosas así. No, pero así era con todo. Yo, por lo menos cuando yo empecé de francotirador, tras horror, pero bueno, en su momento tenía un L96 que no acertaba ni a España con él. Y ya no solo en pedir permiso, sino en preguntarle a la gente cómo hacer que eso acertase a alguien, cómo verte tal. Aquello era todo campo, es decir, búscate la vida y si tienes suerte, bien. Yo, por lo menos en mi casa, de lo de internet era un poco más... No era tan fácil como coger y buscar en Google, como ha dicho, eso es más a día de hoy, que lo tienes todo. En su momento había muchos foros alemanes, muchos foros británicos, que sí que hablaban de esas cosas, yankees también muchos. Y no, fíjate que ahora que dices eso, yo quizás uno de los foros en los que más información he obtenido, que es súper complicado porque ellos hablan una especie de jerga, spanglish, mezcla de inglés, y obviamente es un poco difícil de entenderse, pero uno de los foros más grandes del mundo, cuando empezó, que ahora está desaparecido, era el filipino, porque tenían todo el mercado asiático, claro, y con todo del mercado europeo y sobre todo el americano, todo lo que llevaba ahí. Y era la leche, o sea, era una lucha constante. Aquí no teníamos información de nada. No, aquí esto era todo campo, como quien dice. O sea, y la gente que supuestamente sabía eso, pregúntale, que te iba a dar igual. O sea, muy amigo tenías que ser de ellos para que te contasen algo. O sea, yo hasta que descubrí que en estas réplicas se había que cambiar la goma del hop-up porque se hacían trizas en nada y cañones de precisión y demás, estoy hablando de a lo mejor un año que estuve en el hobby jugando partidas regularmente, es decir, 1 o 2 partidas al mes dentro de mis posibilidades, donde yo iba con una 1911 que había comprado de segunda mano y una N96 con el que no acertaba ni a España. Pues imagínate que llegabas allí, preguntabas a la gente y estaban o los que no sabían nada o los que supuestamente sabían y te decían eso de búscate la vida que a mí nadie me ha enseñado. Y dices tú, pues vale. Era bastante, la verdad, al principio. Pero es que eso es normal. Es decir, estoy escuchando lo que comenta Hugo y lo que comenta John y es que es normal. Es que pasa absolutamente en todo en la vida. Es decir, el momento que la cosa se popula, es decir, se llena de gente y se convierte en algo popular, empiezan a aparecer estadísticamente gente de todos los pelajes y es normal. Entonces... Depende de dónde caiga. Claro, es decir, también es un poco suerte y la gente que se quiere informar y que tenga un poco de conocimiento suficientes o de idea suficiente como para informarse, no hablo de idea del hobby, sino de conocimiento de cómo funciona un poco la vida, pues se informará
Y ahí es donde yo creo que hay blogs como Eso para Parguelas o como otros muchos. Por ejemplo, hablo desde aquí y un recuerdo y un abrazo a Lightning. Gente como vosotros en su momento, o como Piercing, pues teníais unos blogs donde se hablaban de mecánica, donde se hablaban de tal, QE también, que tiene su trabajo ahí detrás. O sea, al final son gente que ha ayudado a la comunidad de buena fe, sin aportar sin esperar nada positivo a cambio, muchas veces incluso hasta negativo, porque se comían discusiones con gente que muchas veces eran un poco más cerrados o que no eran capaces de entender lo que querían decir y tal, y al final pues es un poco lo que queda, es decir, es gente que ha aportado su pequeño granito de arena a la comunidad y que por ahora sigue estando vigente hasta cierto punto, porque alguien que busque información pues pueden contar con un post de Airsoft para Parguelas. Y en el momento que tengas duda de ¿y esto cómo funciona? Oye, ¿y este oscurantismo que yo veo en esta asociación donde me he metido? Oye, ¿y el tema de los permisos de los campos? ¿Este campo lo tendrá o no lo tendrá? Y oye, ¿y esta tienda es de fiar? Y todos nos hacemos las mismas preguntas, empezando no en en cualquier hobby. Pero te da igual, exactamente igual el hobby que sea. Tú empiezas en artes marciales. ¿Y qué marca de kimono me va a durar un poco de tiempo y no se va a rajar a los 2 días? ¿Y qué marca de tatami pues puede tener mejor calidad? ¿Y qué gimnasio pues tiene un poco más de renombre? Y que eso pasa absolutamente igual en todas las aficiones. Lo que ocurre es que en este hobby, por las particularidades que tiene, es un poco más, no sé cómo decirte, es como un pozo de gente más excéntrica. Es decir, en cualquier deporte federado hay sanciones, hay espectadores, hay toda clase de público y cosas alrededor, hay arbitrajes, hay cosas. Y entonces, digamos que hay unos filtros naturales dentro casi de cualquier actividad que impiden que sucedan X anomalías, ¿no? No comparto yo tu opinión ahí, Hugo, porque tú piensas, por ejemplo, que sí que puedo tener yo información un poco más porque llevo muchos años haciendo artes marciales. Disculpa que te corte, ahora te dejo terminar, disculpa. Te puede pasar exactamente igual que tú vas a un gimnasio a hacer, yo qué sé, judo, karate, lo que sea, y 3 años después descubres que no estás federado, aunque se está pagando a la federación todos los años religiosamente. Incluso alguno ha descubierto que todos los meses. Pero escúchame, pero es, no sé cómo decirte, en cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de contexto conocido, hay una serie de filtros. Yo qué sé, te hablo, por ejemplo, del karate, ¿no? En el que estoy yo. Tú puedes acudir a las fuentes. Hay fuentes, todas las conocemos. Y si tienes un problema, nadie te va a mirar mal. Es decir, tú puedes acudir a la justicia ordinaria o puedes acudir, como en un colegio, pues a la inspección de educación. ¿Sabes? Hay una serie de recursos y cosas compartidos y conocidos por todo el mundo. Luego anomalías las que quieras, como en el tiro, por ejemplo, las federaciones de tiro, que hay gente que se federa en la comunidad autónoma de al lado porque hay verdaderos problemas de todo tipo, ¿no? Pero en el Airsoft, digamos que, aunque es un tópico, existe un altísimo porcentaje de gente que viene rebotada de otros hobbies o de otro tipo de actividades en las que son más restrictivas. Porque aquí, aunque se ha intentado en muchas ocasiones, no hay una manera de juzgar bueno y malo, sino que es todo total y absolutamente subjetivo. Y entonces, a la hora de tener cualquier problema, te puedes encontrar tanto detractores como gente a favor, pero normalmente te vas a encontrar sobre todo detractores en cualquier cosa que implique hablar de algo problemático. Es decir, en lo bueno, para decir qué réplica más bonita, todo el mundo vale. Para dar likes, para hablar de lo bonito, de lo bueno de la ISO, del compañerismo y todas estas cosas. Para esto siempre vas a encontrar gente. Pero cuando hay verdaderos problemas, cuando a un chico que ha pagado, bueno, él y otras 3 personas han pagado 550 euros por una réplica y reciben sendas garrafas de 5 litros de Bezoya, ¿vale? En cajas, y son estafados simultáneamente por la misma persona, cuando a esta gente le sucedió eso, pues los 3 se las comieron con patatas. Pero yo me enteré, por ejemplo, y yo me enteré, además, y lo dije bien claro, ¿no? Y dije, ya os habíamos avisado. Y algunos se sorprendieron, ¿no? Y incluso un amigo de uno de los estafados, que a día de hoy es uno de mis mejores amigos, decía, pero bueno, ¿pero por qué? O sea, ¿dónde has visto tú las señales? Si este tío lo acaba de hacer. Y yo, no. Esta réplica es de un sorteo de una tienda concreta, también que el dueño es amigo mío,
la ha ganado una persona, y cuando yo vi el nombre que la ganaba esa persona, yo cogí y lo dije públicamente. Dije, es que esta persona hace un año ya apuntó maneras, porque hizo una serie de cosas, ¿no? Hizo una serie de fotos con un bebé y unas armas, bueno, una historia un poco así, totalmente fuera de lugar dentro del Airsoft, ¿no? Una cosa pues, muy personal, política, si me apuras, que no tenía cabida en esto, ¿no? Un año antes. Y yo dije, uff, en algún momento igual la prepara. Y cuando ganó el sorteo, lo dije también. Y a los pocos meses, cuando surgió esta estafa, pues lo volví a repetir. Y a mí una cosa que es de las que más rabia me da es decir, el ya te lo dije. O sea, esto es como lo de si el que se acuesta con niños levanta meao y cosas así, ¿no? Pues en este hobby, por desgracia, hay una serie de personas que hacen cosas y por el buenismo generalizado, porque a la gente le cuesta mucho decir, oye, perdona, pero es que igual no está bien que hagas esto. O a mí no me gusta esto que acabas de hacer, ¿no? Está como mal visto criticar, enseguida se habla de salseo y tal. Pues entonces estas personas medran, ¿no? O sea, yo te puedo hablar de personas que se han quedado con más de 60 réplicas de clientes, un mecánico que se ha quedado con más de 60 réplicas de clientes durante más de 7 años, a día de hoy sigue teniendo las de algunos, durante 8 años, casi 9, y este señor se quedó con el dinero de todas las reparaciones porque cobraba por adelantado. Y este señor sigue ahora anunciándose por Instagram. Claro, ahora igual se arregla una al mes, bastante tiene, ¿no? Pero este señor sigue anunciándose como mecánico. Entonces, al final dices, joder, pues yo he pasado por un juzgado por una denuncia falsa de esta persona y otras 40 pasamos por un juzgado por una denuncia falsa de esta persona. Y resulta que te lo vuelves a encontrar en el hobby. Y hay gente que te dice, bueno, pero es que ¿qué vais a ser la policía del Airsoft? No, es que yo he hecho algo que tendríamos que hacer, pienso a mi juicio, todos. O sea, si te encuentras una persona que es un estafador demostrado, pues llama al estafador, porque es que lo es. Porque si no, un amigo tuyo, y ya no un amigo tuyo, una persona en la otra punta de España que se dedica al Airsoft, pues se puede ver estafada por esta persona. Y con este ejemplo hay 1000, ¿vale? Hay 1000. Hay estafas, tiendas que no dan factura, yo qué sé, seguros que se pagan y luego resulta que no están contratados, 1000 historias, ¿no? Y por desgracia, pues en este hobby medran. Y a mí una cosa que me da mucho miedo ahora mismo, es que con el boom, este es el segundo boom realmente, porque el primero fue el de las réplicas chinas. Entre el 2005, 2009, 2010, ese fue el primer pelotazo gordísimo en el que entró este hobby hasta el tacto. Pero ahora mismo, con YouTube, los youtubers y una serie de ellos como Nobridge, como el Infamous Airsoft chileno en Latinoamérica y otros que tenemos aquí locales, estos hechos... No personalices. No, pero digo, ellos para bien, o sea, es que realmente hay referentes, o sea, hay gente que lo hace muy bien y que se han vuelto muy populares por mérito propio, pero claro, detrás de ellos, aquí entra cualquiera, haciendo las cosas mal. Y entonces, entre la muchedumbre, es muy fácil que haya casos particulares que se repitan, modelos de negocio estafa anteriores, federaciones que hacían X cosas oscurillas, poco transparentes en su momento, y tiendas, campos y tal. Y las cosas se repiten. Por desgracia, esto es cíclico y se va repitiendo. Hay gente que hace exactamente lo mismo que alguien ya hizo hace 10 años y explotó. Y todos nos acordamos de los nombres, pero por lo que sea vuelve a surgir. Y antes, digamos que siendo menos o menos gente la que ponía el dedo en la llaga, no resultaba tan extraño hacer críticas, pero ahora de repente es que hay una serie de cazas de brujas constantes contra la gente, etiquetándola de troll, de hater, de tocapelotas, básicamente, pero a cualquiera. O sea, ya no me refiero a mí, porque a mí esas cosas pues ya estoy un poco por encima de ello, ¿no? Pero quiero decir que tú ves en cualquier publicación de cualquiera por ahí que cogen y dicen, oye, pues que esta réplica que has comprado te ha costado 80 euros más de lo que debe, ¿vale? Y te salen 20 personas, no el que la ha comprado, sino que te salen 20 personas a decirte, bueno, deja que compre lo que le dé la gana, tú quién eres para decir nada. O sea, te salen 20 personas con frases furibundas así. Y eso antes no pasaba. Antes te salía alguien, lo rebatías y aquí paz y después gloria. Pero ahora mismo no puedes luchar contra 20, 30 personas en todos los frentes. Es inviable, es inviable. Por eso para Parguelas ha cambiado, o yo he cambiado mi forma de actuar. Ahora la mayoría de la gente que lleva pocos años en el hobby ve lo de eso para Parguelas y lo único que piensa es pues, en los memes, en la crítica furibunda o en el haber humillado a un
a un estafador o supuesto estafador en su momento, ¿no? Con la cara, porque humillar a alguien con la cara pixelada, pues bueno, no veo tanta la humillación, pero la gente solo se acuerda de eso, no se acuerda de que yo he ayudado a formar federaciones, a reconvertir federaciones que se salieron de aquella federación matriz oscurantista, a legalizar campos, a legalizar réplicas, a hacer trípticos para ayuntamientos para conseguir permisos locales, etc. O sea, eso no lo sabe ni Dios, eso lo sabe la gente a la que yo he ayudado, queda entre ellos y yo, y bueno, y por eso duermes tranquilo. Si solo hiciera memes y solo tocara las pelotas a la gente porque pintan las réplicas de rosa, pues joder, lo habría dejado el primer año. No da para más, eso da para un rato, no da para más. Sinceramente, la verdad es que agradezco el haber hecho este podcast con una persona como tú, porque yo desde el punto de vista de una persona que acaba de empezar, literalmente llevo 2 semanas en el Airsoft, no más, y no conozco absolutamente nada del mundillo, como quien dice, y no me imaginaba, después de oírte, 20, 30 minutos, no me imaginaba que hubiese tantas estafas y tanta gente que se aprovecha un poco, pues, de la situación en la que estoy yo, de una persona que no conoce este mundo, que no sabe un poco por dónde ir, ni qué réplica comprarse, ni cómo hacerlo, y es un poco triste, la verdad. Ya, lo que pasa es que pasa un efecto mina que es un poco lo que iba a comentar yo ahora, que es que al final Hugo lo ve desde el punto de vista suyo, porque les pasa como a los policías, ¿sabes? Casi todas las películas de cine negro se basan en un policía cínico, hastiado de lo mismo, harto de ver siempre crímenes y que todo es crimen y que le parece que el mundo es un crimen, porque es a lo único que se dedica. Sin embargo, la gente normal ve muchísimo más cosas en porcentaje que le puede hacer pensar que la vida es mejor que simplemente verlo todo muy negro. De la misma forma que para un médico todo el mundo está enfermo porque solamente ve enfermos al cabo del día en consulta. Pues esto es lo mismo. Es decir, hay muchísima más gente de lo que pueda parecer, y estadísticamente también lo dice, que realmente es gente normal, con dos dedos de frente, con cabeza, que no busca estafar o hacerse rico con la gente, sino que lo que busca es disfrutar de un hobby que mola mucho, que le entretiene y que tal. Luego, pues como siempre, hay ovejas negras dentro de cualquier rebaño. Y claro, si solo te fijas en las ovejas negras, pues te parece que son todas negras. Pero en realidad, estadísticamente, yo, desde un punto de vista subjetivo, pero que también creo que es acertado, que diría mi amigo Cubi de no tengo pruebas, pero tampoco dudas, realmente el porcentaje de gente que es maja y que realmente merece la pena en este hobby es muchísima. Yo, por ejemplo, en mi vida de Airsofter he conocido muchísima más gente que merece la pena que gente que no la merece. Y eso también hay que merecerlo, es de mencionarlo. Que he dicho el podcast. Es radical, o sea, eso es radicalmente cierto. Lo que ocurre es que llega un momento en el que cuando tú ves que por meter un poco, porque yo no empecé tan fuerte, lo que ocurre es que evidentemente, pues ya en el primer problema que puedas tener o observar que le haya pasado a alguien, pues por deformación profesional, que ojo que yo no soy policía ni muchísimo menos, por deformación profesional, pues te interesas y no puedes evitar pues ser igual de riguroso que eres en otros aspectos. Que cada uno es como es, ¿no? Yo lo aclaro, yo me dedico a la logística y llevo 21 años trabajando en logística, dando formación, llevando empresas de transporte nacional, internacional, y en particular hubo una época en la que en la empresa en la que yo trabajaba se movían armas y explosivos, ¿vale? Armas, explosivos, detonadores, casquillos, o sea, armas de verdad, para países del este y tal. Y entonces, fíjate si había que ser riguroso que hasta el más tonto de la empresa tenía que conocer absolutamente toda la normativa. Y bueno, yo ya, pues por mi propia formación, por ser técnico en logística, conocía todo el tema del transporte internacional de armas. O sea, claro, en su momento era anecdótico, pero cuando yo aterricé en el Airsoft, pues años después de dedicarme a eso, pues joder, es que es de lógica pura. Si yo sé cómo tienen que importarse con que tienen que tener un número indeleble, único, correlativo, que no sé qué, o sea, si yo me conozco la normativa y me conozco el reglamento de armas,
cuando aterriza en el Airsoft, es que era imposible que no fuera riguroso. O sea, es que es como si eres médico y ves a alguien que le está dando, yo qué sé, un ataque. Pues obviamente le intentas ayudar, o sea, le intentas que no se muera. Pues en esto a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo empecé a ver cosas sin permiso, sin autorización, compradas en Hong Kong, en no sé dónde, que se traían de aquella manera, pues hombre, a mí me explotaba un poco la cabeza, ¿vale? Pero estamos desamparados, porque hasta el 2013 realmente todo eran cábalas y buenas intenciones. Pero a partir de 2013 ya no había forma de tal, ¿no? Me da un poco de pena que haya gente que empiece, que lleve poco tiempo y se asuste, ¿no? Porque igual me escuchas a mí decir, oye, pues yo he conocido gente que se ha pasado 3 años en la cárcel por un tema de eso. Yo conozco gente que ha tenido deudas millonarias con la agencia tributaria por temas de eso. Conozco barbaridades, ¿no? Barbaridades. Pero eso puede asustar. Pero es uno. Lo que ocurre. No, pero para nada me ha asustado, sino todo lo contrario. Yo creo que una vez que te metes en un mundo como el Airsoft, tienes que ser consciente de lo que decíais un poco antes, de que esto no es un juego y no llevas en tus manos un juguete. Por tanto, tienes que ser consciente un poco de lo que puedes y lo que no puedes hacer. Lógicamente, si te sales de lo que es la línea, vamos a decir, moral legal, vas a tener una serie de consecuencias. Es así. Sinceramente, a mí, por ejemplo, no se me ocurriría pues comprarme una réplica sin registrarla o comprarme una réplica sin antes haber preguntado a una persona, a una o a varias, a todas las personas que conozco, pues si es mejor, si es peor, qué características tiene, porque yo, sinceramente, al no entender nada del mundillo, es un poco lo que decías antes, al fin y al cabo me voy a creer todo lo que me digan. Sí, sobre todo al principio, Sí. porque al principio tiendes a confiar, porque todo es novedad, todo es divertido, todo es guay, y tú no tienes por qué desconfiar de tu mejor amigo que sí que sabías que jugaba y te invitó un día, o un colega, o gente que entra en esto por el tema de despedidas, cumpleaños y no sé qué, ¿no? Y dice, joder, esta gente, que yo voy por aquí con un buzo y una cosa de alquiler, y veo aquí gente que parece que sale del Warzone del Call of Duty, ¿no? Y entonces te quedas un poco así sorprendido y tiendes a creer en todo. Lo que ocurre es que, por desgracia, no digo que haya que pensar mal, pero pienso que mucha gente cuando entra en esto, como depende tanto de las personas que conozcas, si conoces a gente, por ser llano, ¿vale? Y no entrar en detalles, pero si tú entras en esto y conoces gente que está muy flipada realmente con el Airsoft, es decir, que se toma esto como una forma de vida, el Airsoft es mi vida, deporte, de honor, o sea, todas estas frases que enseguida se detecta ese tipo de gente, pues por desgracia, esa gente que más se lo toma tan personalmente como si esto fuese, yo qué sé, como si fueses el Pedrosa del Airsoft, ¿no? O el Nadal del Airsoft, pues entonces, por desgracia, tienden más a la anomalía, es decir, a que sus opiniones personales o ideologías influyan más en lo legal, en lo técnico o en la forma, en las dinámicas del hobby. Porque hay gente, por ejemplo, que por ideología pues tiende a pensar que el gobierno es una lacra y que todo es un sacadineros y tal. Y entonces te quedas un poco como flipando, ¿no? Porque dices, joder, pues tío, si todo es un sacadineros, los impuestos que pagas todos los años o el IBI que pagas por la vivienda o el impuesto, ¿sabes? O sea, hay una serie de cosas por las que no estás luchando, ¿por qué en el Airsoft eres tan beligerante simplemente por sacar unas tarjetas, ¿no? Yo ese debate le tengo a mucha gente. Le digo, oye, tú luchas tanto con este tema de que en un ayuntamiento las tarjetas sean gratis y en otro te cueste 60 euros registrar 6 réplicas. ¿Tú eres tan beligerante con esto como, por ejemplo, lo que te cobran por el tema de la recogida de basuras? O sea, tú vas al ayuntamiento, discutes con gente tanto como en el Airsoft y todos te dicen que no. Y dices, joder, pues entonces yo no le veo sentido, ¿no? O sea, esto es, si tú quieres ser legal, si tú quieres tener un coche, tienes que pagar un seguro y un impuesto vamos, en tu ayuntamiento por ese vehículo, ¿no? Si tú quieres tener una vivienda, pues, hombre, le comprarás un seguro, a no ser de que quieras que te arda y te quedes con una mano delante y otra detrás. Y el Airsoft es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que no sé por qué, dependiendo de la gente con la que topes, pues estas cosas es más tolerante o menos tolerante, ¿no? Hace poco he tenido el último rifirrafe, bueno, yo ya me lo tomo un poco todo a cachondeo porque pienso que la juventud, pues hay veces te hace, pues bueno, no sé, como no plantearte según qué cosas o no tomártelas
tan en serio como deberías o como se la toman los demás, ¿no? Y hace poco pues ha habido una pequeña polémica con el tema de lo que se puede hacer con sustancias y cosas y no en el Airsoft, ¿no? Y yo pienso que la libertad de cada uno es la libertad de cada uno, pero hay un artículo, el 147 me parece que es del reglamento de armas, que deja bien claro que no se puede consumir ni alcohol manejando un arma. O sea, es como conducir un coche. Y aunque no tenga tanta importancia, pues hay gente que se mata con la razón, ¿no? Y piensa que esto es su libertad personal, yo hago lo que me da la gana con mi vida. Y yo, sí, vale, que sí, que todos somos muy libres y los gobiernos nos tienen ahí, vamos, constriñidos y tal, pero esto es un hobby, tío. O sea, si no eres capaz de en un hobby pagar 20 euros para tener tus réplicas legales, pues madre mía, ¿cómo tendrás el coche, no? O cómo, no sé, o cuántas veces limpiarás el baño de tu casa, yo qué sé, o sea, por poner un ejemplo chorra, ¿no? Sí, yo si queréis, por avanzar un poco la conversación, Hugo, perdona que te entretenga, porque ya sabes que contigo dejamos hablar y te puedes tirar horas, ¿no? Por hacerlo un poco positiva la conversación y establecer un poco para la gente que nos escuche, que lleve poco tiempo jugando, como puede ser el caso de Mina o como puede haber otros muchísimos, por dejar un poco establecidas un poco bases que tú además hablas con conocimiento de causa. Más o menos, ¿cuál es el estado actual de la normativa para registrar armas de Airsoft o qué categoría o qué catalogación tienen, hablando técnicamente? Bueno, a día de hoy los ayuntamientos tienen la competencia. Es decir, a día de hoy no existe posibilidad, por mucho que digan algunas personas, no existe posibilidad de que tú te vayas a tu ayuntamiento, que es donde tienes que ir, y no te la registren. O sea, a día de hoy, su obligación, después de tantos años, por conocimiento, desconocimiento o lo que fuere, pero las competencias están atribuidas a los ayuntamientos y ellos son los que te tienen que registrar las armas. Igual que te tendrían que registrar una escopeta de caza o una de plomillos, perdigones, ¿vale? En su momento solo nos regía la orden ministerial que salió en las Navidades del 2012, se publicó en Reyes del 2013, que nos obligaba a sacar las tablas. Decía que solo podíamos usar bolas biodegradables, el máximo de julios tenía que ser como máximo 3 julios y medio, y el gramaje más pesado que podíamos utilizar era 0,45, ¿no? Eso es lo único que había en el 2013. A día de hoy hay bastante más, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los ayuntamientos no tienen ni idea. Los ayuntamientos, tú lo único que vas allí es a pagar unas tasas. Pagas unas tasas para que te den una tarjeta, nada más. Y hay que tomárselo como un trámite. O sea, si tú estás dispuesto a gastarte 300, 400 o 500 euros en réplicas de Airsoft, parte de ese dinero, pues 2 cargadores que te ibas a comprar de gas, o una óptica más chula que te ibas a comprar, o una cámara para grabarte que te ibas a comprar, no te la compres y gástate ese dinero en registrar las réplicas, ¿no? Y a día de hoy sí que hay algo, una herramienta que la desconoce bastante gente, que es una cosa que llevo yo 5 años pegándome con ella, que es la sentencia del Supremo del 20 de noviembre de 2015, ¿vale? Por abreviar, técnicamente está la orden ministerial y el reglamento de armas, ¿vale? O sea, por un lado está eso y con eso vas a un ayuntamiento y te lo tienen que registrar y punto. Pero hubo una serie de denuncias, hubo una serie de juicios por ahí de gente que recurrió, se dio la posibilidad de tumbar la orden ministerial, volverlos a quedar ahí en el limbo y tal. Y intervino el Tribunal Supremo, ¿vale? Una serie de cosas, una serie de pasos, pero al final intervino el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, en un montón de páginas, pero que se pueden leer, es jurisprudencia, ¿vale? O sea, si tú pones en Google, esto va para todos, ¿no? Si tú pones en Google sentencia Supremo Airsoft, te sale la sentencia del 2015. Y te la lees, es un truño y tiene muchas cosas técnicas, en concreto, cosas técnicas de las que yo me he dedicado, en las que lo explica perfectamente. Dice, la validez de las tarjetas es municipal. ¿Y a qué se refiere con eso? No se refiere a que no pueda salir, sino que se refiere a que quien te la tiene que dar es el ayuntamiento. ¿Y quién pone las condiciones? El ayuntamiento. Las que sean. Y si tú quieres ir a jugar a otro, que es lo más normal del mundo, es decir, cada uno vive en su casa y los campos, en cambio, están en menos municipios y suelen estar alejados, si tú quieres ir a jugar a otro sitio, ese otro ayuntamiento es el que determina los requisitos para jugar allí. Y uno de los requisitos que puede dictaminar, y tiene plena competencia para hacerlo, es que te tengas que sacar otra tarjeta. Pero eso en el 99,99% de los casos no se hace. Sí que se ha hecho en algún evento por ahí,
Yo conozco 2 o 3 en los que los ayuntamientos, pues para blindarse o porque salieron incluso en la tele esos eventos, expidieron unas tarjetas temporales, pero el 99,99% de los casos no. Tu tarjeta vale en todas partes y todos los ayuntamientos la reconocen. ¿Cómo la reconocen? Que este es otro debate. Muy sencillo. Yo quiero abrir un campo en mi ayuntamiento, donde yo vivo, y yo voy al ayuntamiento y le digo, mira, aquí puede venir gente de todas partes a usar armas de 4ª categoría. ¿Me autorizas? Pues si te firma un papelito y te lo autoriza, se acabó el problema. Hay gente que ve en esto un problema técnico descomunal y no. O sea, tú, si vas a un campo que tiene permiso del ayuntamiento, eso quiere decir que tú puedes ir allí a jugar con tu tarjeta de origen, sin ningún problema y sin lugar a duda. O sea, es imposible que te multen, te sancionen o tengas cualquier problema con eso. O sea, eso es un debate que ya está súper pasado. Y entre un punto y otro, es decir, yo salgo de mi municipio con mi tarjeta expedida en origen y puedo ir a jugar a otro sitio ya. ¿Y entre medias qué pasa? Pues entre medias, en esa sentencia del Supremo, lo dice clara y meridianamente. Es libre el tránsito por todo el territorio español con únicamente el requisito de ir acompañado de tarjeta. Ni que sean 2, ni que vayan desarmadas, ni que sean 7, o sea, tú vas con tus tarjetas a cualquier sitio de España. Ojo, sí que hay un matiz que es por un motivo justificado. Es decir, que la acabas de comprar, que la vayas a vender, que la vayas a reparar, que la hayas recogido a reparar, que vayas a jugar o que vengas a jugar. No puedes ir, obviamente, en el maletero de tu coche un miércoles después de trabajar, que te paren en un control rutinario y tú lleves ahí 8 o 10 cacharras y digas, no, es que esto lo tengo el fin de semana. No puedes, no está justificado. Obviamente no te van a multar y no te van a hacer nada. Pero si tienes las tarjetas. Pero es que eso hay de tenerlo perfectamente claro. Por eso cuando yo a veces oigo cíclicamente esto del vacío legal o de la legalidad, a mí me da la risa. Digo, o sea, entonces, chico, por favor, pon en Google, y os animo a todos, pon en Google sentencia Supremo Airsoft y te sale. Y obviamente hay que leer, ¿vale? Que es también una cosa que se adolece mucho en estos tiempos, leer algo más de 144 caracteres. No hay más. A mí personalmente me gustaría que hubiese más, ¿vale? Me gustaría que hubiese algo más aparte de una orden ministerial y una sentencia. Pero es que también pienso, si no somos capaces de atenernos a algo tan sencillo, tan concentrado, tan corto, que es sácate las tarjetas y solo puedes usar bio, 3 julios y medio máximo, 0,45 gramos. Si no somos capaces de respetar algo tan sencillo, tan corto, tan breve, tan escueto, no sé si nos merece la pena realmente estar en esto. Ya, lo que pasa es que muchas veces la misma desinformación que existe entre los jugadores, y esto sí que lo digo de primera mano, existe también en las fuerzas del orden que son los que te paran. Es decir, sí. Pedir que se aprenda o que se sepa una orden ministerial o una sentencia del Supremo, un guardia civil de pueblo que lo mismo es bisoño y acaba de estar recién salido de la academia, donde esto no es más que un mini apéndice y se menciona de soslayo dentro de las armas de 4ª categoría, que se piensan que es aire comprimido y no se sabe ni que existe el Airsoft, pues depende de cómo le pilles de informado o de buen humor, pues puede acabar probándola y diciendo cómo mola, juego contigo el próximo fin de semana, o te la puedes reclamar, requisar y luego ya discutiremos si tienes razón o no. Eso también ha ocurrido. Entonces yo creo que también por ahí eso es una fuente de desinformación. Nosotros, por ejemplo, algunas veces hemos tenido que ayudar a la Guardia Civil haciendo incluso algún cursillo pequeño de diciendo, oye, pues mira, ¿qué es el Airsoft? Es esto. ¿Qué reglamento hay? Es esto. ¿Cómo se hace? Es esto. Y yo, por ejemplo, eso sí que hablo con conocimiento de causa, cuando nosotros vamos a jugar a los campos de nuestros hermanos del TARF, que es como si fueran nuestros, y etcétera, etcétera, jamás en la vida hemos desarrollado un evento y hemos tenido el más mínimo problema con la Guardia Civil. Ninguno. Pero hasta el punto de que ha venido la Guardia Civil al evento a preguntar qué tal todo, te pide los números de serie, te cuelga los números, y el que haya escuchado el podcast anterior que hablábamos con Twister, pues precisamente comentaba como anécdota el tema. Una actividad con armas de Airsoft en vacío, sin cargadores llenos ni nada, que se utilizaban de atrezo para una gincana zombie, y los que éramos PNJ, es decir, que éramos organización, llevábamos las armas de Airsoft por la calle, con permisos, con estructura, vino la Guardia Civil previamente, comprobó las licencias, comprobó las armas, las pasó a instrucción, y ni un solo problema. Es decir, que todo depende también un poco de con quién te pille.
Entonces, tenemos la información básica. Luego, a partir de ahí, habrá casos personales o particulares que habrá que abordar o que ver con nuestra gente. Entonces, una vez tenemos ya la base, que es la base de jurisprudencia que tenemos realmente, pasamos un pelín a los campos, por ir abreviando muy acelerando, que se nos va un poco el tiempo de la mesa de debate, ¿no? Hablo mucho. A nivel de campos, ¿cuáles son los papeles o los permisos? Es decir, un equipo que tenga un campo o que haya conseguido una finca o que tenga una finca uno de ellos y quiera que no utilizar para el Airsoft, ¿qué papeles tienen que presentar y qué documentación tienen que realizar para poder hacer de manera legal en ese campo? Ahí el abanico es infinitamente más amplio con el tema de las réplicas, porque depende de cada ayuntamiento. Hay ayuntamientos que se toman esto como un cumpleaños infantil y entonces pues vas allí y dices, oye, pues es que es el ejemplo que más me gusta a mí, ¿no? Porque creo que es el más claro. Imagínate que en tu pueblo hay 4 o 5 parques con toboganes, cosas de estas, y tú pides permiso en el ayuntamiento, pues en pleno verano, pues para hacer allí una comilona con tus críos y otros y hacer un cumpleaños infantil en un parque público, ¿no? Y que es algo relativamente común, ¿vale? Yo, hasta que he tenido un crío, yo eso ni me lo he planteado. Pero es una cosa bastante común. Y no te piden absolutamente nada. Como si pones ahí un hinchable, que luego salen volando los críos con los hinchables y cosas otras. Pero quiero decir que te pueden pedir nada, ser una cuestión verbal prácticamente, para cederte un espacio, pero en nuestro caso nosotros tenemos que tener la prevención de pedir el papelito en el que se autorizan las armas de cuarta categoría. Porque si luego hay daños, multas o cualquier clase de percance, tú tienes que poder demostrar que a ti te han dado permiso. No te sirve de palabra. Pero hay infinitos campos de asociaciones que son acuerdos meramente verbales. Porque porque los ayuntamientos no entienden que tengan que hacer algo diferente con las asociaciones, es decir, las de folclore, por ejemplo, para hacer baile, ceder un espacio, de rol, que muchos venimos del mundo del rol también, de los que estamos en la Airsoft, a ti te ceden un local y punto, que está domiciliada en X ayuntamiento, ¿no? Y técnicamente pueden no pedirte nada, pero tú necesitas un montón de cosas. ¿Qué cosas necesitas? Lo más básico es el permiso o autorización del ayuntamiento, que ya tienes que tener previamente el del titular del terreno. Por lo tanto, necesitas 2 permisos, como mínimo. Que te cedan el lugar y que el ayuntamiento acceda a que tú uses armas de cuarta categoría allí. Y a partir de ahí es hasta el infinito. Lo más habitual es que te pidan, perdón, a las asociaciones les pidan un seguro de responsabilidad civil y ya. A lo sumo, si se le piden, porque muchas veces no. Y luego hay, si ya se pretende cobrar o ya de entrada se comete, entre comillas, el error de decir que se va a cobrar por las partidas, los ayuntamientos pueden interpretar que aunque seas una asociación sin ánimo de lucro, tengas que pasar los mismos requisitos que pueda tener una empresa, ¿no? Y entonces, pues te van a pedir lo mismo que una peluquería. Yo también es otro ejemplo que suelo poner, ¿no? Una peluquería, como mínimo, tiene que tener un seguro de responsabilidad civil, porque si entra una persona, tropieza con el agua de lavarle el pelo allí a una señora, lo que sea, y se abre la cabeza, tiene que estar cubierta. Te van a pedir una licencia de apertura, te van a pedir una serie de servicios, te van a pedir que un arquitecto técnico pase por allí y diga, bueno, pues aquí se puede hacer esto, un aforo, etcétera, etcétera. O sea, te van a pedir todo. Estar dado de alta en el régimen general de la seguridad social o en autónomos. O sea, te van a pedir lo mismo que para una empresa. Y ese es un error que suele cometer mucho las asociaciones. A mí cuando me piden consejos sobre este tema, se lo digo de entrada. Yo buscad una memoria de actividad, que yo también las he facilitado y siempre tengo ejemplos en el ordenador, incluso en el móvil. Buscar una memoria de actividad de algo lúdico, es decir, de alguien que haya hecho talleres para niños, toboganes o, yo qué sé, guarderías de verano, cosas de estas. Buscar una memoria de actividad de una asociación que haya hecho algo de eso y la modificáis al gusto. Es decir, solo hay que añadir que se van a utilizar armas de cuarta categoría y se pide permiso para ello, ¿vale? Y todo lo demás es igual, porque muchas de estas cosas se toman con toda la naturalidad del mundo, como ceder un espacio, como digo, a un club de rol para hacer partidas, o ceder una plaza de un pueblo pues para hacer unos bailes por la fiesta de no sé quién. Y entonces, esa es la vía. Y todo, chalecos reflectantes, fotos de gente sonriente con gafas, cronos, cintas de balizar, etcétera. Porque si nosotros entramos con el discurso militar, esto es una simulación de no sé qué, de tal, que hay mucha gente que, por eso decía lo de los flipados, hay gente que entra así a todos sitios, con banderitas y cosas que son totalmente innecesarias, pues el ayuntamiento de entrada va a decir, bueno, pues esto es una cosa seria,
como puede haber daños y no sé qué, pues te pido el oro y el moro. Entonces nosotros nos estamos, digamos, que tirando piedras en nuestro propio tejado. Nosotros deberíamos de ir como asociaciones, sin más, sin ánimo de lucro, que lo único que quieren hacer es una pequeña actividad que engloba las armas de cuarta categoría y tú te vas a asegurar de que, pues bueno, que la gente pues tenga números, las tenga registradas, etcétera. Que es otra guerra, el tema de pedir las tarjetas. Pero mi consejo es ese siempre, ¿no? El entrar por lo lúdico, el ocio. Las frases son esas, además. Ocio alternativo juvenil, porque el que va los domingos a las 8 de la mañana a jugar, probablemente no haya estado hasta las 5 de la mañana mamándose, ¿vale? Y entonces, pues digamos que es una alternativa de ocio nocturno incluso para los jóvenes. Y sí, al final el rollo es el quitarle hierro al asunto. O sea, el coger el decir, vamos a utilizar armas, pero vamos a sonreír, vamos a pasarlo bien, vamos a divertirnos, y esto es simplemente pues un deporte al aire libre, y después nos vamos todos tan amigos a tomar unas cervezas, unas Coca-Colas, unos refrescos, lo que sea. Lógicamente no le puedes decir a una entidad pública que vas a usar armas en un territorio de su titularidad y que al fin y al cabo puede tener algún tipo de peligro. Claro, si se lo pones negro, te va a decir de primeras te va a decir que no. Luego, el tema es que tienes que decírselo. Lo que comenta claro, Hugo, sí. lo que probablemente Hugo es que tienes que decírselo, pero una vez ya lo has encarado desde el punto de vista correcto. Es decir, el vaso no está medio vacío, está pues medio eso, lleno. El rollo de decir, voy a traer armas, pero vamos a sonreír todos a cámara, a hacer las fotos, las gafas. También se puede considerar un arma las armas de paintball, y está ampliamente reconocido como hobby perfectamente inocuo. Y también te puede sacar un ojo si te pega la pintura en el ojo, te puede dejar ciego. Exactamente igual, es el mismo peligro casi. Te puede liar más gorda una de paintball, pero claro, es lo de siempre. A las de paintball se las denomina marcadoras, que no se les ha cambiado el nombre nunca, no como las nuestras, que han sido réplicas, cacharras, ALDs. Las nuestras se consideran armas lúdico-deportivas de cuarta categoría, y las de paintball son marcadoras de aire comprimido, punto. No entran ni siquiera a la misma categoría, no tienen por qué estar registradas igual. Claro, por eso muchos tenemos el mal vicio todavía de seguir llamando las réplicas en vez de ALDs, que es un nombre más feo. Ahí hay un agravio tradicional, ¿no? Desde el origen, con el tema del aire comprimido, porque ellos tuvieron sus problemas inicialmente con otro boom, hace bastantes más años, y porque hubo muchísima gente que hacía tiro, ¿no? Y esas cosas, pero hay un agravio comparativo, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos han ido al arrastre de todo lo que se ha hecho del Airsoft y en algunos aspectos han salido perjudicados. Ahora ha habido un endurecimiento y a ellos les han perjudicado, a nosotros no nos han hecho absolutamente nada. Pero en el fondo, si tú vas con el discurso del ocio, de los chalecos reflectantes, del pasar crono, del control, de las tarjetas de tal, y con un tríptico bonito, con gente pasándolo bien y tal, que no es obviar, ni es manipular, ni es algo totalmente, o sea, idílico, pero es la realidad que todos buscamos. Si tú vas en cambio con el rollo de la simulación militar, los espaldarazos, los himnos y las cosas, pues acabas teniendo un problema como muchísima gente ha tenido. Claro. De todas maneras, ahora que lo comentabas de los cambios de reglamento y demás, hace unos meses, si no recuerdo mal, se presentó un borrador tentativo que se presentó a las asociaciones de cambios en el reglamento de armas. ¿Cómo ves exactamente desde tu punto de vista, Hugo, cómo fue ese reglamento? Es decir, ¿era positivo, era negativo, cambiaba mucho, no cambiaba nada? ¿Tú cómo lo viste? Bueno, con esto hay un bulo. Viene de hace unos años, porque hace unos años se anunció que por parte de la Unión Europea, pues con el tema de los atentados y tanta sensibilización que hay con el tema de las armas, porque en Estados Unidos pues ha habido una serie de barbaridades en colegios y tal, y ha llegado a Europa, vamos, ese malestar o ese lobby anti-armas. Hay un lobby pro armas y hay un lobby anti-armas, obviamente. Pero ha cundido mucho en la Unión Europea. La Unión Europea tiene competencias para legislar a nivel nacional, local, con el tema de las armas, dando directrices. Pues, ya que estás en la Unión Europea, te riges por las directrices de la Unión Europea y te tienes que adaptar. Pues surgió hace unos años la corriente en muchísimos políticos que están allí en Bruselas pues cobrando dietas y dándose bolsa y dándose besitos entre ellos, pues surgió la idea de ser más restrictivos. Y en cuanto en el hobby se oyó aquello, pues dijeron, bueno, es que nos van a crujir entonces, ¿no? Si van a ser más restrictivos de arriba a abajo, pues a nosotros nos van a fastidiar, porque España es uno de los países más restrictivos con el tema de la posesión de las armas de toda Europa. Entonces, pues seguro que nos afecta. ¿Pero qué ocurre?
Y esto es algo mágico del Airsoft. Además, a mí me parece, es genial. Pues hubo un chico que creó la Federación Europea de Airsoft en el Reino Unido. Un chico con 4 clubes, que en su momento te podría parecer una idea absurda porque no es algo representativo, pero oye, tuvo esa idea. Y el chico se desplazó a la Unión Europea y se reunió con todos los políticos que pudo allí y todos los que le quisieron recibir. Y los 4 que le recibieron les pareció lógico lo que decía, que lo suyo, por la legislación local de muchos países, es considerado juguete, y aunque haya países en los que se considere arma, es siempre de una manera menor, y que esto no mata a nadie. Con esto se pueden cometer atracos, se puede hacer cualquier cosa, pero esto no mata a nadie. Y en el fondo, el endurecimiento contra lo que sí mata, ¿no? Y se introdujeron 2 artículos dentro de la directiva de la Unión Europea. 2 artículos concretos en los que se excluye de esta nueva directiva, que es de endurecimiento de la posesión y uso de armas en Europa, se excluye expresamente el Airsoft. Y esto hay mucha gente que no lo sabe. Y entonces llevamos varios años oyendo bulos constantemente de que nos van a quitar el Airsoft, que nos van a prohibir, que no sé qué. Y hubo un proyecto que salió el año pasado, a principios de año, y se enseñó por parte de una asociación, no voy a decir el nombre porque les tengo una manía que no les pone ver, salió un proyecto en el que se decía que se iba a prohibir el Airsoft, que iba a ser imposible alquilar una réplica, que los campos iban a cerrar, que no sé qué. Y era una tergiversación, porque todos los que conocíamos la directiva de la Unión Europea, que excluía expresamente el Airsoft, sabíamos que ni nos iban a hacer comprar un armero de 800 euros, ni nos iban a obligar a sacar una licencia de armas, ni nada de esto. Estábamos excluidos. ¿Y qué ha ocurrido al final? Que se nos ha excluido. Pero entre medias, pues ha habido gente alarmista, incluso youtubers. Ha habido gente que directamente ha dicho que nos prohibían el Airsoft. En un vídeo, otro vídeo, vistos por decenas de miles de personas. Y entonces se ha creado un bulo como que nos afecta, y no nos ha afectado nada. Lo único que nos afecta es que ahora, de manera definitiva, todas las tiendas tienen que llevar un registro de todo lo que venden, todo lo que reparan y todo lo que tocan. Y entonces habrá gente que dirá, joder, pues serán más caras. No, no van a ser más caras. De hecho, tú vas a tener más protección jurídica. Tú mañana tienes un problema con una garantía o una réplica, o que una tienda se quede una réplica tuya. Y digo réplica y tendría que decir arma lúdico-deportiva, pero bueno, permitidme que diga réplica. Una tienda se queda una réplica tuya, un mecánico o alguien, un amigo tuyo se la queda, o tu exmujer se queda, y es a efectos legales un arma. Y tiene que estar localizada y la Guardia Civil va a acudir en tu ayuda. Por lo tanto, para nosotros es una garantía y ninguna desventaja. Ninguna. Porque que las tiendas estén más controladas, que los campos estén más controlados, para nosotros siempre va a ser ventaja. Lo que pasa es que hay gente con intereses económicos en esto que va a defender siempre lo contrario. Vale, y por terminar ya esta sección que yo creo que nos ha quedado bastante condensita y bastante educativa y didáctica, ¿cuál tú crees que es el principal problema que tiene el hobby ahora mismo? Hablo a nivel global, no hablo a nivel de problemas puntuales con algunas personas, hablo a nivel global. ¿Cuál crees tú que es la asignatura pendiente que tiene el hobby ahora mismo? El que tiene cualquier hobby, realmente, la desinformación. Y no me refiero a las fake news y estas cosas, o esto que comentaba de los bulos de las restricciones, no, la desinformación, porque Internet da voz a todo el mundo opina y todo el mundo cuestiona todo. Y entonces, aunque nosotros tenemos en lo legal muy poquitos aspectos, y son bien claros, pesos, gramajes, energía, competencia, todo el mundo lo pone en cuestión. Y te sigues encontrando gente que te dice que son juguetes, que tiendas te dicen que son juguetes, que no sirve para nada sacar las tarjetas, que no te dan los cartoncitos para ir a registrarla porque son juguetes y es una tontería. O sea, a día de hoy te encuentras eso. Entonces, yo personalmente, en su momento, cuando éramos pocos, pensaba que sí se podría llegar a tener un peso, el discurso podía llegar lejos y atenuar ese problema, pero a día de hoy tengo una opinión que igual no le gusta a la gente o incluso parece contradictoria, pero yo suelo decir ahora mucho que lo que tenga que ser será. O sea, el hobby es como los jugadores quieren que sea. Si la inmensa mayoría de los jugadores a día de hoy piensan que esto es un sacadineros, que no sé qué, bueno, y son presa de las modas, de la publicidad, del marketing y todo esto, pues si el hobby tiene que ser así, que sea así para ellos. Porque yo seguiré yendo a jugar con mis partidas técnicas, dentro de las pachangas jugaré en binomio, jugaré
además de las reglas que tenga el campo, pondré las mías de jugar con técnicas X, tácticas, etcétera, y me seguiré divirtiendo porque va a seguir siendo compatible. Aunque la gente se dedique a tirar bolas con cualquier cosa, comprando cualquier cosa y sin tarjetas, yo tendré mis tarjetas y jugaré como a mí me gusta. Pues yo tengo una frase que a lo mejor es ahondar en lo tuyo, pero va un poco más allá. Y pienso que a lo mejor el tiempo va a poner a cada uno en su sitio. No, eso en todo. Eso en todos los ámbitos y en todos los contextos. Por eso, o sea que al final... Y todo esto es un paso previo a que de repente pues, esto se convierta en otro país, ¿no? Me refiero a nivel de Airsoft. Claro. Pero lo veo demasiado, no sé, lo veo tan variopinto y veo a la gente tan desinformada que muchas veces pues entras en debates que ya te da la risa. Yo, por ejemplo, tengo un dicho, y además lo están aquí John y Mina, que lo pueden decir, Mina sobre todo, que es la que menos tiempo lleva. Yo cuando gente entra a FIAR, y no es por hacer metapodcasting ni por echarme flores, cuando me piden consejo, lo primero que digo es ser legal e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Porque tú puedes cometer un error, puedes estar equivocado porque te han contado una cosa y no estaba bien informado, porque puedes haberte comido sin querer una desinformación de un youtuber que estaba equivocado y no lo sabía. Que muchas veces esas desinformaciones no son siquiera por maldad, es por falta de conocimientos. Entonces, lo importante es darte cuenta, corregirlo y aprender para no volver a cometerlo. Y yo creo que es el mejor consejo. Y además, permite que yo ponga palabras en tu boca igualmente, que yo creo que estarás conmigo, que es el mejor consejo que se le puede dar a cualquier persona que esté empezando en el hobby o que lleve ya un poco de tiempo en el hobby. Sé crítico, pero sé legal. Es decir, intenta hacer las cosas de la manera más legal posible. Y piensa que al final esto es un hobby y que tú tienes que protegerte tú. Y esto es un poco como todo. Si tú haces tu parte y Hugo hace la suya, y John hace la suya, y Mina hace la suya, y cada equipo hace lo suyo, poco a poco la comunidad de gente que tiene problemas o que se come desinformaciones, poco a poco la verdad acaba ganando a las desinformaciones, como ha sido toda la vida de Dios desde que el mundo es mundo, desde el primer lunes. Y a partir de ahí es esforzarse poco a poco. Claro, pero también al ser, yo hablo desde el punto de vista de una persona que ya te digo que acaba de empezar y una persona pues novata, como quien dices, aunque veas a un youtuber que es muy famoso, a una persona que crees que entiende mucho, no te creas siempre lo primero que te dicen. Coge en casa, busca... sobre todo lo que decía Hugo, busca la legislación, no lo entiendes, intenta por otro medio, porque hay muchísimas personas que hoy en día la legislación les cuesta bastante. Es decir, a lo mejor cogen una sentencia del Tribunal Supremo, como decías tú antes, y hay cosas que ni entienden ni tampoco tienen un poco pues el interés de entender, porque es mucho más fácil escuchar a un youtuber. Por eso es mejor buscar toda la información posible y después ya saca tus propias conclusiones, qué es mejor para mí y qué es mejor un poco para que a mí no me pase nada. Ya, lo que pasa es que, Mina, eso es lo que suele ocurrir y es opinión mía, que me corrija de los demás si opinan diferente. Al final el problema es que si tú te escuchas una cosa que sospechas y dices, voy a investigar un poco y no tienes los recursos suficientes para encontrar saber que hay una orden ministerial o que hay una sentencia del Tribunal Supremo, no se te va a ocurrir buscar eso. Entonces, si te lo dice una persona y a los 2 días te lo dice otra persona diferente, que a lo mejor tiene la misma desinformación que el primero por volumen, acabarás equivocado sin darte cuenta. Por eso digo que al final es importante... igual que lo comentamos antes, que es importante de dónde caigas y tal, que eso lógicamente, pero ir con la mentalidad abierta, de decir, a lo mejor este hobby no está tan mal como me lo pintan, a lo mejor hay información suficiente que hay que seguir buscando y a lo mejor con el tiempo lo que hay que hacer es poner en valor todo este trabajo y todo este tiempo que han perdido gente como Hugo, como otros muchos, que ese pequeño homenaje es el que pretendemos hacer con este podcast, porque nosotros no somos adalides de nada, de poner en valor ese esfuerzo realmente formado, que se han esforzado, que han buscado, que llevan años de experiencia y que realmente tienen su razón porque lo saben o porque lo sabes, y con el tiempo la gente les pondrá en su sitio, porque al final el tiempo pone cada cosa en su lugar. Pues precisamente para que no sea tiempo perdido, sino para que haya servido de algo, el que conocimientos como los de Hugo, como los tuyos, como los míos, como gente que lleva mucho tiempo en esto y se ha informado y sabe cómo funcionan las cosas, sirva de algo. No solo simplemente que sea papel mojado, que hayas perdido el tiempo, como has mencionado, en investigar, en saber o en tal.
para que te cuides tú, también los tuyos y a ser posible, pues cada día más. Sí, claro, al fin y al cabo nadie nace sabiendo, sino poco a poco vas aprendiendo las cosas. Yo sobre todo con este deporte cada día aprendo más y cosas nuevas que jamás pensé que existían, sinceramente. O sea, quiero decir, yo soy una persona que no tenía nada que ver con este mundo, no sabía absolutamente nada del tema y poco a poco y con los días pues voy informándome más y mejor y por una vía y por otra. Es eso, no quedarse en lo obsoleto, en una sola opinión. Sí, hay una cosa que sí que has dicho, ¿no? Del tema de la obsolescencia. Técnicamente, lo legal que hay ahora mismo en vigor en el Airsoft está en pleno vigor. O sea, es que no hay ni un solo aspecto de lo que se ha determinado que, a pesar de llevar pues, ya unos añitos en funcionamiento, se haya quedado desactualizado. Aunque hay gente que piensa lo contrario, ¿no? Pero yo pienso también un poco que no es cuestión de confianza. Es decir, me explico. No es cuestión de confiar o desconfiar ni en youtubers, ni en tu compañero, el del club de no sé qué que acabas de conocer y tal. O sea, sin personalizar, ¿no? Quiero decir, tú llegas a un sitio, empiezas a jugar y no sé qué, y no tienes por qué estar desconfiando. No, es simplemente el hecho de que las cosas tienen un grado de veracidad. Es decir, un comentario en un bar tiene un valor, un comentario en no sé dónde tiene un valor. Pero si cuando la persona con la que estás hablando, los argumentos que maneja son vete hasta orden ministerial, aunque no la entiendas, ya estamos hablando de otra cosa. O sea, son, Sí, lógico. digamos, cierta, o sea, hay quien argumenta sobre opiniones y hay gente que argumenta terminología legal, jurisprudencia, etcétera. A la que no hay mucho más que decir, sinceramente. Claro, al fin y al cabo, la ley es la ley. Eso es, y además, cuando tú lees un reglamento, por ejemplo, el reglamento de armas es muy abstruso, es un coñazo, ¿vale? Y el 90% no nos menciona ni nos sirve para nada, ¿vale? Pero las cosas que son concretas, obviamente no pone la palabra ISO, pero sí pone cuarta categoría, que es lo que nos engloba a nosotros, es claro y meridiano. Y si encima luego hay una sentencia que cada uno de esos aspectos que influyen en la ISO coge y te los explica, por oscuro que sea el lenguaje, ya es una argumentación, ¿vale? O sea, es una base de verdad, no es que no sé quién te dijo que esto es un sacadineros. Entonces, yo, digamos, si me dicen, oye, pues es que es bueno echar gasolina a tu coche que es diésel, porque tal, porque cual, y yo, joder, pues por mucho que me digan, mi coche es gasoil. O sea, no le voy a echar gasolina, ¿vale? Igual, no, pero unas gotitas, joder, pues unas gotitas sí, pero ¿dónde? ¿Te lo han comentado en el bar o lo has leído en el manual de mantenimiento del vehículo? Y yo pienso que esa es la comparación, ¿no? O sea, podemos debatir sobre opiniones, estupendo, sobre que una réplica rosa es fea o es bonita, pero esa réplica tiene que estar registrada y ahí hay poquito margen para el debate, muy poquito. Exacto. Si os parece bien, pasamos al siguiente apartado, salvo que alguien quiera mencionar algo o comentar algo más en particular, o ya os habéis despachado a gusto todos y podemos pasar al siguiente punto. Dale. Dale, venga, sí. Pues pasamos después de esta pequeña pausa publicitaria donde os vamos a volver a contar qué es Movember y cómo colaborar con ellos, porque de eso se trata, de colaborar con una buena causa. José, presidente de los Butcher Brothers de Valladolid, os contará un poco qué es Movember y las actividades e iniciativas que han realizado durante estos años. La Fundación Internacional Movember es una fundación que trata de difundir valores de salud masculino y sobre todo se centra en el cáncer de próstata, cáncer testicular y por conexión la salud mental y la inactividad física. Los Butcher Brothers nacieron allá por el 2014, aunque bueno, yo antes ya llevaba bastante tiempo, pero a modo particular. Pero los Butcher Brothers nacieron, ya te digo, como en el 2014. Salieron algo tan sencillo como que empecé a organizar catas de cerveza, empecé a convencer amigos, lo empezábamos a hacer bien, porque vamos a empezar a hacer bien y sobre todo a pasarlo bien, porque el lema es hacer bien y diviértete. Pues así lo empezamos a hacer y poco a poco empezamos con una hucha en la tienda, que bueno, pues se recaudaba en nada un par de euros, hasta los más de 25.000 que recaudamos el año pasado. A Bocajarro, una sección de entrevista formato CQB.
Llegamos a la sección a bocajarro, donde ametrallamos a corta distancia y sin haber medido FPS las mismas preguntas a todos los invitados. Empezamos con Hugo. ¿Estás preparado? ¿Sudas ya? O... Siempre preparado. ¿Tienes miedo de tener que irte a respawn para mirar las notas? O... No, vengo con máscara y todo. O sea, que no. ¿Tienes con máscara? Bien. Empiezo por la primera. Cuidado, que esta es la más dura. ¿Qué es lo que te llevó a empezar en el Airsoft? Y si, bueno, ya has explicado antes que si conocías el mundo con anterioridad, pero ¿qué es lo que te llevó a empezar en el mundillo? ¿Qué fue lo que te enganchó? Pues nunca tuve ningún interés particular por el deporte más allá de los que había practicado. Y un día fui de rebote a una partida y me encontré subiendo a la carrera, cargando con una mochila llena de cosas que no me servían para nada, que de eso te enteras después. Leí la réplica en la mano. Y no me acuerdo si fueron 4 o 5 kilómetros a cañón, acompañado de otras personas. Y cuando llegué arriba, que me tuve que tirar, o sea, me tuve que echar porque no me lo daba, dije, no entiendo cuál es la motivación que he tenido, pero oye, lo he hecho súper a gusto, ¿no? Y entonces dije, esto es lo mío. O sea, pocas veces pones tanto interés o tantas ganas en hacer un esfuerzo así y que resulte tan divertido, tan, no sé, porque sí, ¿no? Porque forma parte, todo el mundo lo hacía, corrías para aquí, para allá, y fue tan gratificante que me vi a mí mismo en una actividad que era todo diversión realmente. ¿Y cuál es el momento más divertido que recuerdas desde que empezaste en el Airsoft? Si es que hay alguno que puedas contar y merezca la pena ser escuchado. Bueno, la verdad es que anécdotas hay un millón, ¿no? Hay un millón. Pero me acuerdo una vez en Castropol, en el Monte Posaudorio, en una de estas de 300 jugadores que ya no se hacen, que hubo un amigo que tuvo una urgencia, por urgencia quiero decir... Sí, entendemos, aguas mayores o lo que sea. Sí. Exactamente. Era una partida non-stop y allí nadie iba a entender lo que estaba haciendo este muchacho, ¿no? Y entonces pues hubo que hacer un perímetro. Oye, era bio. O sea, y claro, fue bastante cómico porque empezó a bajar gente, porque había un combate allí cercano, y empezó a bajar gente por el sitio que nosotros estábamos posicionados, la gente eliminada, pues los pañuelos y tal, y decían, pero ¿qué estáis haciendo aquí? Si aquí no hay objetivos ni nada, ¿no? Y decíamos, pues asómate ahí un poco. Esto va a ser el ecologismo, ¿no? Y detrás de tal, pues ahí estaba el hombre, pues haciendo lo que podía, porque después de una pila de horas el hombre pues no pudo más, ¿no? Y la verdad es que fue una comicada que durante años nos hemos estado acordando porque era un monolito, ¿no? Lo que había dejado allí, una muestra. Proteger al VIP. Sí. O sea, hemos hecho cosas absurdas, pero hacer perímetro alrededor de un compañero que tenía una urgencia de tal, pues yo creo que ha sido de las más surrealistas que vamos. Pero fue muy triste, además. Muy escatológico todo. ¿Y cuál fue tu primera ALD? Pues una que me la he comprado, esa y similar, y de hecho ahora tengo una prácticamente igual, un CM028 de CIMA, un AK-47 de los de toda la vida de plástico, ¿no? Que curiosamente ese Gearbox le tienen pues, decenas de modelos de réplicas, y ahora mismo tengo un CM045 que es el mismo Gearbox y funciona exactamente igual. Una AK. Y si tuvieras que empezar ahora de cero, es decir, con los conocimientos que tienes y volvieras a empezar de cero, ¿qué LED te comprarías? ¿Una barata y malucha, tipo chinorra de toda la vida que había en su momento? No, ¿O recomendarías comprar una un poco mejor de inicio para disfrutar un poco mejor el hobby? Yo tengo en eso una teoría que es súper sencilla y es comprar barato es comprar dos veces. Eso lo digo siempre, porque se te rompe, porque luego te encaprichas de otra y acabas comprando otra, que es mejor y que funciona mejor. Pero en esto tengo una teoría súper sencilla y es, compra de base, ahorra un poco, o algo que ibas a destinar a otras cosas dentro, a otros 2 chalecos, otra réplica, no sé qué. O sea, gástate un poco más en una buena, comprobada, no en un rebrand, sino una de marca, en un fabricante bueno y de calidad reconocida, porque el rendimiento de esa réplica recién sacada de la caja, o sea, el disfrutar desde el primer día de una réplica buena, de cómo tira, bien regulada, etcétera, te tendría que ayudar a alguien de todos modos, pero o sea, el disfrute, la performance, ¿no? El aprovechamiento que vas a tener desde el minuto 1, eso es una experiencia monumental. Porque después de pasar por réplicas de todos los colores, ¿vale? Formas, marcas, etcétera,
yo no lo cambio por nada. O sea, disfrutas con una réplica buena, aunque tengas solo un cargador y estés con un tico ahí en el inicio, en cuanto puedes ir recargando lo que sea, lo aprovechas más una réplica buena con un triste cargador que tener 2 o 3 malillas pues que encima las tengas que meter mano o que, pues bueno, que te has gastado 80 euros porque lleva un dibujo de un tío con barba pintado en un lado, ¿no? Uh-huh. O sea, un recuerdo para Paraca, ya pasará por aquí. no guiarse por modas y cosas de esas, sino comprar algo de calidad. Porque sabes que te vas a comprar otra. O sea, esta la vas a cambiar o te vas a comprar otra fijo. Nadie se queda con la que empezó y solo juega con esa. Todo el mundo acabamos cogiendo otras o 20 más. Uh-huh. ¿Y un campo que recomendarías para gente de fuera? Es decir, un campo que merezca la pena a tu juicio el viaje o el desplazamiento para jugar en él, si no eres de los alrededores de ese campo, de todos los que has conocido y que funciona perfectamente, lógicamente. Y me duele un poco porque no me gusta la gestión del campo en concreto que te voy a decir, pero yo creo que es el que más he disfrutado de todos, el que más polivalente y en el que partidas propias que hemos gestionado nosotros mejor me lo he pasado, que es el Palenzuela, en Palenzuela, a 10 o 12 kilómetros de Palencia capital. Me suena algo, ¿no? No sé por qué. Es un polvorín, fue una fábrica de bombas que tiene pues miles y miles de metros de túneles reales, caminables, diáfanos, perfectos, que por dentro caben autobuses. Tiene varios edificios, tiene patios de armas de verdad, garitas, tiene vehículos, es la leche. Es muy poco conocido, muy poco explotado y tampoco se han roto ellos mucho la cabeza porque el que lo lleva pues es un señor que colecciona también vehículos militares. O sea, digamos que no lo ha explotado en demasía, es más el hijo. Y nosotros intentamos ir 2 o 3 veces al año a hacer partidas propias con la cuadrilla del norte, bueno, con la gente con la patada de clubes con las que ando yo. Y nos reunimos ahí pues unas 80 personas por bandos, con misiones y echamos el día. Tiene instalaciones para poder comer. La verdad es que me gusta. No es de los más baratos, ni muchísimo menos, aunque se pueden hacer pachangas ahí y tal. Pero para una pachanga es muy grande o tiene 1000 opciones y al final pues te centras en un sitio. Y para una partida elaborada es ideal, pero ideal monumental. Te lo compro por una sencilla razón. La partida de Movember que hicimos a favor de Movember el año pasado, mi asociación, fue precisamente en Palenzuela, que lo disfrutamos muchísimo. Es un campo que te rompe las piernas, como pongas objetivos en la cuesta para arriba a 2 veces que tengas que bajar, te estás acordando de la madre que organiza la partida. Pero es un campo que está muy guapo. Desde aquí un abrazo porque además nos ayudaron muchísimo, nos pusieron todo facilidades, nos pusieron el precio más bajo que podían ponernos para eso, aunque la partida quedó un poco más de precio más ajustada. Y si queréis verlo, los que nos estáis escuchando, tuvimos el reportaje propio en la K47, tanto Hugo, que escribe de vez en cuando, como yo. Ese reportaje de esa partida salió en el revista del año pasado de la K47. Os invitamos a verlo porque es un campo que merece la pena. La verdad es que es un sitio que tiene todas las posibilidades del mundo. A mí me da rabia, por eso te decía que estoy así un poco enfadado con ellos, porque se podría explotar infinitamente más y se podría, siempre se lo digo a la gente de Aparaca y estos de Madrid y tal, que les merece la pena alquilarlo y subir, y eventos que se hacen por ahí en Praos, ¿vale? Uh-huh. Alrededor de Madrid, en la sierra y no sé dónde, sin ningún elemento, merecería la pena muchísimo hacerlo ahí. La verdad es que es un sitio genial. Desde la partida más básica con el menor gasto que se puede hacer y dejar en el campo a la más elaborada, porque allí nos han movido con camiones, hemos tenido allí, bueno, la de Dios. Hemos comido allí unas paelladas monumentales cuando ya la gente ya no podía más. La parrillada que nos metimos nosotros después de la Movember del año pasado fue muy gorda, ¿eh? Al final lo de los campos es lo de siempre. También es lo que les interesa moverse a cada uno, invertir, ya sea tanto materialmente hablando o monetariamente, pero al final el darle un poco de vida. Si muchas veces el mayor problema que tienen esos campos es que los propios dueños o las asociaciones que gestionan esos campos, salvo el día de la partida, del campo no se acuerdan, no hacen nada. Y no son ambiciosos tampoco y al no ser ambiciosos pues no te rompes mucho la cabeza con el marketing o intentando llevar allí eventos grandes y tal, porque además es que te caen.
que igual que nosotros vamos con la cuadrilla del norte, va otra gente de otros grupos, federaciones y tal. Y Sí, eso, sí, es un campo donde la gente de Burgos, desde aquí un abrazo para todos, también van de vez en cuando, Lobos de Castilla también, vamos nosotros, o sea, vamos cuando podemos, porque es lo que decías tú antes, es un campo que no es económico, para que nos vamos a engañar, pero de vez en cuando mola ir. Perdona, yo he ido a Pachangas, o sea, desde aquí. O sea, yo me he chupado casi 3 horas de coche para ir allí a echar una mañana de 12 euros o de 10 euros. Y la he gozado, porque el sitio es estupendo. Ahora bien, no lo puedes hacer siempre. No, lo ideal es echar el día allí, claro. Lógico. Vale, siguiente pregunta. Una partida con nombre propio que recomendarías porque merezca la pena el viaje. Yo hace mucho tiempo que ya no soy partidario de ello, porque casi todos los eventos acaban, pues bueno, no te voy a decir que torciéndose, pero sí acaban plegándose a ciertos intereses publicitarios, de patrocinios, de cosas, y acaban variando mucho. Y entonces igual descubres uno, te parece chupi guay, pero aguanta 2 ediciones. Ahora mismo sí que hay una cosa que sí que podría decir, pero es ya del Milsim, que es las Centauros que se han hecho. Porque conozco a la gente que va, las que los ha organizado y el sabor de boca que les ha dado. Pero no es para mí. No es para mí. Yo esa época ya la pasé. Vale, y ya vienen las preguntas un poco más de respuesta corta. ¿Tú qué tipo de partidas, ahora que lo preguntabas ahora o que lo comentabas ahora, qué tipo de partidas te gustan más ahora mismo? ¿Las domingueras, las Milsim, las roleadas, las CQB? Yo me adapto. No tengo ahí ahora mismo ninguna preferencia. Lo que ocurre es que las de larga duración y que estén lejos, pues ahora mismo pues no. Y bueno, ahora mismo no por el COVID y todo esto, sino simplemente que en general no me apetece. Me apetece hacer 500 kilómetros y luego pegar una pechada que voy a estar 3 días con el lomo doblado. Prefiero jugar más frecuentemente en partidas que sean de pachangueo, pero jugar con mi cuadrilla y jugar más técnico, que me gusta un poquito, que es perfectamente compatible. Igual ves a la gente ahí corriendo como pollos y cabeza y tú vas en plan binomio, haciendo puerta de salida. Bueno, las cosas que he explicado yo en algún podcast, que son pequeñas técnicas para hacer un poquito más no sé, más serio el hobby y la partida. Entonces entiendo que, así, a nivel de preferencia personal, ¿qué prefieres? ¿CQB o un campo grande? Campo grande siempre. Siempre por libertad, por andar, porque te da la posibilidad de planear tú más cosas, flanquear, es como mucho más. El CQB, a la tercera vez que vas al mismo campo, te acabas aburriendo. Ya necesitas monte otra vez. ¿Black Hawk Down o El último superviviente? Las dos. Pues el asedio de Yadotville. Joder, no la he visto todavía, la tengo pendiente, macho. Es que me tira para atrás que el protagonista es el de Grey. Sí, pero es muy buena, es muy buena. Un saludo a Grey de Cápsula y tal. Con el bigotillo ese que lleva, mola bastante. Mola bastante. Es muy chula. Está en Netflix. Hermanos de Pacific. Me parece mucho más cafre. Y sale de Punisher. Y ya para terminar, ¿Six o SEAL Team? Ninguna de las dos. Les tengo una manía. Sí. No puedo. Es superior a mí. Veo al The Bones y me tira para atrás. Y muchos actores secundarios que los he visto en 1000 series y tal. Me gusta y la sigo viendo de vez en cuando algún episodio y lo busco, The Unit, que es otro clásico, pero que ya no tiene nada que ver. Está bastante obsoleta. The Unit era genial. Yo recuerdo que cuando yo empecé, fíjate, voy a hablar yo de mí, que no suelo hacerlo, pero iban con Aku, que tengo el uniforme a Aku, no me hagas hablar. Pero mi primer equipo era una especie de subgrupo de baceos, que desde aquí un abrazo a la gente de baceos, a Canica y todos estos. Precisamente se llamaba así, The Unity, tenemos el parche y todo, porque era de aquella época la serie y tal, y estaba muy, muy guapa. Sí. Vale, pues con esta pregunta yo creo que terminamos ya el episodio de hoy. ¿Hay algo que quieras mencionar que se me haya olvidado? ¿Lo guapo que soy o el tipo que tengo? No. Te lo pongo fácil, ¿eh? O sea. No eres un tipo especialmente atractivo. O por lo menos no para mí. Como mujer igual sí, no sé, pero yo... Va a ser que no. Yo quería agradecer a todo el mundo que tiene buenas iniciativas en el hobby, sobre todo desde un punto de vista pues, positivo y
y en favor, pues eso, de quitar un poco de hierro también a muchas de las situaciones que se van dando, y sobre todo a aquellos que no es una cuestión de ayudar, ¿no? Porque hay muchos que estamos en la sombra que vamos haciendo cosas porque nos da la gana. Pero, hombre, de vez en cuando está bien que la gente que sabe que hace X cosas en favor del hobby sin que mucha gente se entere y que muchas veces son ingratas, pues que también te tiene en su pensamiento en alguna ocasión. No como una foto mía en su mesilla de noche, pero está bastante bien pensar que pues, hay gente que con toda la libertad del mundo pues te puede preguntar, que es lo que yo pienso, o pedir ayuda sobre cualquier cosa, porque yo la verdad es que ya las he hecho de todos los colores, tamaños y formas. Uh-huh. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por haber venido a esta convocatoria que te hicimos y estas preguntas a Mala Idea. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí. Cada vez que charlamos, la verdad es que contigo sabes que no tengo nunca ningún problema. Será porque sí, te entiendo mucho mejor que otros, no sé, puede ser. Pero bueno, muchas gracias por haber venido y lo dicho. Muchas gracias también a John y a Mina por haber venido y nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un placer. Ya sabéis que el reto que tenemos es que llegar a 9 episodios durante un mes. Veremos si llegamos o quedamos cortos, a ver cómo van los tiempos, que ya estamos a día 16, a fecha de grabar este podcast, y todavía tenemos que grabar 7 más. Pero bueno, probablemente yo creo que soy optimista. Nos vemos en el próximo episodio, en el próximo Bat Canal, a la próxima Bat Hora, y los más viejunos habrán pillado la referencia del chiste. Chao, chao. Adiós. Buenas noches. Este podcast va finísimo. Un podcast sobre Airsoft presentado por Fear Team. Edición especial Movente.